Bueno, hoy tengo el gusto de presentar este seminario extracurricular que se titula Una introducción a la poesía lingüística desde el problema de su performance y que va a estar a cargo del doctor Alejandro Baum. Este seminario fue seleccionado en la convocatoria anual del Departamento de Humanidades de la UNS a propuesta del CEPCAM, del Centro de Estudios de Filología Clásica Antigua y Medieval, y forma parte del programa del doctorado del Departamento de Humanidades de la Universidad Nacional del Sur, que cuenta con 3 doctorados acreditados y categorizados por colega. Los cursantes inscritos en el doctorado en letras pueden acreditar el seminario por equivalencia con alguno de los que hayan consignado en su plan de estudios si así lo solicitan. Y ahora lo presento a Alejandro. Alejandro ahorita es ayudante de primera regular de Lengua y Cultura Griegas 1 a 5 de la ACUBA. Es investigador asistente de CONICET. Doctor en letras clásicas, sí, por la UBA, licenciado en filosofía, licenciado en letras. Es autor individual y también en colaboración de 14 volúmenes de texto bilingüe comentado de la Ilíada de Homero, y también más de 35 artículos en revistas especializadas por temas de poesía homérica, métrica griega, de la griega antigua, himnodia griega antigua, poesía helenística, entre otros. Y estos trabajos incluyen revistas de mucha categoría como Classical Philology, Clásica, Classical Studies, Philologus, etc. Entre estos trabajos destaco aquellos sobre literatura helenística, como el teatro de Lincoln, construcción de contexto de performance en la Alejandra, está el cuaderno dominante de cultura clásica. También una nueva perspectiva sobre el problema de la performance de los mimiambos de Herodas Avis. Contra lo mimético en Calímaco a partir del concepto de ficción de performance original, también en la áreas de filología. Alejandro ha sido también miembro de la comisión organizadora de las 2 jornadas de literatura helenística del Instituto de Artes. Por último, a nuestros inscriptos les recuerdo que este seminario tiene carácter híbrido. En el día de la fecha nos encontramos ahora a las 10 hasta las 13 y a la tarde de 16 a 20. Mañana los encuentros se van a extender de 9 a 13 con una pausa breve y de 14 a 18. La carga horaria restante se va a completar con reuniones virtuales los días lunes y martes de noviembre de 14 a 19 y todos estos encuentros obviamente van a quedar disponibles. Así que bueno, sin nada más que agregar, cedo la palabra. Muchas gracias, Ana. Bueno, muchas gracias, Ana, especialmente. Muchas gracias a toda la gente de la universidad, a las autoridades, a toda la gente del Departamento de Clásicas, por haber cometido el grave error de confiar en mí para esto. He hecho todo lo humanamente posible para que esto salga más o menos bien, así que si sale mal es un problema de incapacidad mía, no de falta de voluntad. Así que básicamente, bueno, nada, eso. A mí personalmente no me gustan mucho todas las presentaciones formales. Bueno, eso es lo que vamos a intentar hoy, mañana y durante todo este mes. En este curso, que tiene una serie de objetivos bastante ambiciosos, muy ambiciosos, quizás demasiado ambiciosos. Perdón, no necesito, para no me vamos a eso, dejamos de hacer. El objetivo central del curso es dar un panorama general de la literatura lingüística. Cuando digo general, quiero decir general. Que vamos a ver, no como bajo ningún concepto todo, pero sí vamos a ver un cuerpo bastante completo sobre todo lo que está conservado. Les diría que lo que está conservado vamos a ver casi todo. Vamos, pero también conservado. Lo que está más o menos conservado. Vamos a ver básicamente todo, por un lado en el introductorio. Y la información va a ser básicamente extensiva. Si ustedes van al corpus de textos que está seleccionado, van a ver, bueno, no lo tienen todavía, la parte que ya está seleccionada, que ya les subí, tiene como 40, 50 páginas,
flotas, incluso, y ahí encontrás como 150, que yo ya tengo preparadas y también tengo que analizar. Pero todo ese tipo de cosas. Todo ese material no lo vamos a estar viendo en detalle, porque este curso dura 35 horas, no 7000. Pero sí vamos a tratar de estar recorriendo todos los aspectos, más o menos superficialmente, y el material ese, mi objetivo es que les quede. Y que les quede, que lo usen, que les sirva para cualquier cosa que quieran hacer, pero sobre todo para la docencia. Porque uno de los objetivos centrales de este curso es convencerlos, si fuera necesario, si no fuera necesario, reforzar al estudiante argumentos para explicar la importancia de la literatura lingüística, la historia de la literatura griega, pero sobre todo la historia del Occidente, de la literatura occidental en general, que es muy larga. Se va a dar cuenta porque normalmente, y esto me pasa mucho cuando damos medidas también, y sobre todo cuando nos piden artículos sobre esto, es muy feo empezar un trabajo diciendo, un curso diciendo, esto es importante porque si uno dice, esto es importante porque, ya no es importante. O sea, claramente todo el mundo sabe que no es importante, pero vamos a tratar de justificar que es importante como por ejemplo la atención porque es importante. Pero en el caso particular de la literatura lingüística, nadie en su sano juicio discutiría que es importante que tenga un mínimo conocimiento de la literatura lingüística. El problema es que ha sufrido, sobre todo durante el siglo XX, un prejuicio muy grande respecto y contraste con la literatura clásica, y acá hay en menor medida, por gente que literatura clásica no le gusta, pero sobre todo con la literatura clásica, con la idea ya muy de modelo, pero internacional igual de que es una literatura medio de decadencia. Que bueno, si todos estos poetas hicieron que después del esplendor de la cultura griega estaban escribiendo ahí encerraditos en sus bibliotecas, aburridos, como una España del siglo XVIII. Y la literatura lírica no es España del siglo XVIII, la literatura lírica es España del siglo XVII. Digo, es lo mejor de lo mejor de la literatura griega en términos de calidad compositiva y sofisticación literaria. Esto tiene que ver también con un prejuicio interesante, y es un prejuicio que desde la década del 90 en adelante nos estamos invirtiendo en muchas áreas, que tiene que ver con la idea de que el final de la polis clásica fue como una suerte de final de la democracia. La muerte de la democracia con la conquista de Alejandro, se está retirando la democracia, por otro lado, pero no estamos hablando de eso, significó la muerte de la cultura griega clásica y la muerte de la importancia cultural del río para la historia de Occidente. Y esto tiene muchas aristas problemáticas. La primera, quizás más importante de las cuales, es que esa cultura clásica de Ucrania hermosa no existió nunca jamás en Grecia. Es un invento de un poco del siglo IV, de Aristóteles, y otros pensadores, pero mucho más de los pensadores medievales. Que 3, 4 siglos después dijeron, qué maravillosa esa democracia de la época de Atenas, que no era ni maravillosa, que era muy democrática, digamos, ni duró mucho tampoco como sistema. Pero eso es simplemente para hablar del prejuicio de la literatura griega, no voy a meter con esto que me divierte demasiado. Parte de esto se relaciona también con el hecho de algo que vamos a mencionar mucho, y es cómo la literatura griega es una literatura de coro. Algo que me va bastante. Pero a los fines de esta primera parte nos vamos a quedar con el problema de que es una literatura muy ligada a la monarquía. Y eso para investigadores del siglo XIX, del siglo XX, que iban a buscar en la literatura griega como el gran antecedente de los modelos democráticos, era como Calímaco, malo, feo, caca, viva, Ptolomeo, eso está muy mal. Y es un prejuicio muy parecido al que sufrió Píndaro. Ustedes ven la introducción del profesor Torres de su libro de la arqueología de Píndaro, tiene toda una sección sobre, obviamente, muestra la cuestión, pero particularmente en ese estado de la cuestión, una serie de consideraciones sobre el problema de los prejuicios, ¿no? Y si bien algunos de los prejuicios son justificados, como Píndaro puede ocurrir, ¿no? Claro, eso es justificado, ¿no? Ya así, ya Píndaro lo dice. Parte de estos prejuicios provienen del hecho de que componía para tiranos y monarcas, tiranos y monarcas.
Y entonces es como el anti-modelo de los griegos, ¿no? Como Esquilo, que era el gran compositor de la democracia, ¿no? O Simónides, compositor de la democracia, Simónides que había trabajado también, pero no importa. Y esto se exacerba mucho más obviamente en el periodo helenístico, donde todos trabajaban para la moral. No había alguien trabajando para la moral. Ahora, ahí pongan paréntesis en eso. Y después de estos prejuicios que son profundamente no equivocados, pero sí parte del lugar equivocado, hay dos que no son tanto prejuicios, sino realidades de la literatura lingüística que en realidad pueden estar más usadas. La primera es la gran dificultad de la literatura lingüística, por razones que se van a aclarar más adelante en este curso, porque ya conocen. Y yo no voy a para acá adelante diciéndole, no, eso es mentira de la literatura lingüística, no es fácil. Debe ser una pequeña que otro, pero no digo. No, es realmente difícil, es deliberadamente difícil, pero no todo es igual de difícil. No todo es salida de la lengua. Hay cosas que son mucho más accesibles, hay cosas en teórico que son mucho más accesibles. ¿Por qué? Es más lejos que otras cosas se estaba pensando y lo dije. Ni que hablar de gramática, cuando hay de todo. Todo. No, sí, yo puedo hablar así. Y el otro problema era, hasta hace unas cuantas décadas, la falta de material. Y esto es un problema real. En la década de 70, ustedes iban a buscar ediciones de literatura lingüística, traducciones de literatura lingüística, comentarios de literatura lingüística, el recorrido se iba a trabajar rapidísimo, porque era, digamos, un etapa de la literatura, más o menos todo lo que había. Exagero, pero no exagero. Digo, piensen, por ejemplo, que en Heródoto teníamos la edición coordinada de Bow en 2 volúmenes, era bastante, nosotros así. Hoy tenemos 3 o 4 libros que tienen comentarios especializados propios. El de Seth, el comentario del libro 22 de Seth, que es un 22, vamos a decir, la verdad es un libro total, y está lleno de cosas inútiles, tiene 500 páginas. Va a dar un solo comentario del libro 22 en todo el comentario de Bow en todos los libros. Y por supuesto, si sumamos textos críticos, artículos, libros, etc., hay ya docenas de volúmenes, comentarios, y tenemos prácticamente la totalidad de la literatura lingüística traducida. Lo que hace que, si bien es dificultoso trabajarla, ya no es tan dificultoso como cuando se construyó el prejuicio. Y por lo tanto, algunas de las excusas, que ya no son prejuicios, sino excusas, para no trabajar en literatura lingüística, hoy medio como que no existe, pero sigue existiendo sin la idea de, bueno, ya no hay un poeta, no hay tragedia, no hay lírica. No tengo tiempo para la literatura lingüística, ese es el peor de todo. Ese es el que nunca se puede relativa porque siempre es cierto, ¿no? Siempre el no tengo tiempo es una excusa porque es objetivo de cierto, pero no tiene tiempo. Pero el problema es que no tengo tiempo vale para todo, porque si puede traer a los límites, no tengo tiempo. Y lógicamente hay un poco de caída, ¿no? Pero uno no se usa la excusa, no tengo tiempo en ese sentido. No le no tengo tiempo para no dar caída, no para no dar caída. Vale. Yo acuso. Entonces, es ese último punto el que yo quiero atacar, que es que no tengo tiempo. Y no es convenciéndonos de la importancia de la literatura lingüística, es convenciéndonos de la imprescindibilidad de la literatura lingüística para entender la historia de la literatura occidental. El cuentito que yo les voy a contar a lo largo de este seminario es cómo la literatura lingüística creó la literatura occidental como nosotros la conocemos. Que no es nuevo, está en la historia de la literatura griega de Exner y Minos, que es un libro del 80. No sé, la traducción es del 85 y el libro es del 71. Claro, demoran de la traducción, no sé si demoran en el original. Puede ser, bueno, 70-80, pero es algo que medio que se dice, y es obviamente cierto por razón, no vale de literatura lingüística, es obviamente cierto por razones que se van a hacer claras a lo largo de este curso, pero no se contextualiza en términos de cómo se dio ese proceso.
cómo se dio ese proceso es fundamental para entender la historia de la literatura. Digo, entender cómo pasamos de Homero, la tragedia, la lírica, a Álica de Calímaco o la bucólica de Teófilo. No, un poquito más para acá, porque estoy pareciendo que estoy saliendo de plano constantemente. Sí, sí, no, no. Entonces, sí, es importante para entender cómo funcionan los procesos literarios, no solo a lo largo de la cultura griega, sino a lo largo de toda la cultura occidental. Bien. Sí, eso. ¿Cómo está diseñado este curso? Bueno, vamos a tener clases, yo lo voy a hacer. Pero más significativamente que eso, cuando discutíamos con Ana cómo hacerlo y esta modalidad virtual, híbrida, este problema de la presencialidad, una de las cosas en las que estuvimos de acuerdo es que sería bien una lástima que yo terminara la clase mañana a las 8 de la noche, 6 de la tarde, 8 de la noche, la noche, creo que ya ni me acuerdo, ¿no? Así que no va a tener que cantar todo el bajito, porque estoy muy yo sigo hasta las 11 de la noche, y quiero un libro. No, así porque la vez bien. Es poco sensato o poco agradable que esto termine digamos, bueno, seguimos la que madre mía, así, claramente quiero que venga el número que viene, pero la idea es que este curso, creo que podría tener un espacio un poco autocontenido. Entonces, en esta primera parte, yo puse algo medio grandilocuente, pero voy a decirlo como realmente. Vamos a recorrer los textos más representativos, o algunos de los textos más representativos y los textos que normalmente daríamos para introducir literatura lingüística, por lo menos algunos, no todos, pero hay uno que tuvo que quedar al final, que es la parte de bucólica, que va a quedar al final porque no todas las pólicas. Pero sí vamos a ver los tres autores. Vamos a ver a Gordon, vamos a ver a Calímaco y vamos a ver a Teófilo. Vamos a introducirlo, ¿no? Sí, de eso. Y vamos a contar la primera parte de la historia de la expresión de la literatura. Cómo pasamos de un modelo de concepción de la literatura que está fuertemente radicado en su contexto de producción, de performance, básicamente, de performance, a un modelo de literatura que ya no depende, ya está agarrado de su contexto de performance. Y yo podría terminar el curso ahí, pero tendría que mostrar, es más importante mostrar cómo pasa esto que decir qué pasa. La segunda parte del curso, cuando vamos, en donde las clases van a estar ocupadas en autores específicos, en realidad acá también vamos a estar en autores específicos, lo que pasa es que nos vamos a cambiar todo el corrido y nos vamos a notar acá, ¿no? Vamos a contar la segunda parte. La segunda parte de la historia que es cómo este proceso de liberarse del contexto de performance llevó a los autores científicos a intentar un montón de cosas nuevas, incluyendo cosas que son fundacionales para muchos de la concepción de la literatura. Les diría la cosa más importante para nuestra concepción de la literatura. Y no lo voy a adelantar, me siento muy tentado a adelantarlo. Yo normalmente le digo a mis alumnos, a los también, cuando ustedes presentan un trabajo académico, ustedes no tienen que enganchar al lector con ya te voy a contar. Ustedes tienen que decir en resumen todo lo que vas a decir, porque no es un policial, un artículo académico, digo, no es que quién es el asesino del texto, no importa, digo, en el resumen yo tengo que ya saber todo lo que vas a decir con el argumento. Pero acá hay una historia y medio policial, así que este sí me lo voy a permitir yo, porque puedo. Y porque a veces es un curso y los cursos son un poco más flexibles. Bueno, eso. Bien. Entonces, justamente, ¿cómo vamos a hacer un recorrido? La idea es hacerlo desde el principio. Y acá es donde encontré el mayor desafío de este curso, que es, bueno, si ustedes nunca escucharon hablar del periodo helenístico, este curso no lo único. Pero si ustedes son especialistas en el periodo helenístico, algo van a sacar. Y creo que, digamos, mi objetivo es que sea impactante. Porque el eje a partir del concepto de performance permite que nosotros incorporemos una serie de discusiones que son profundamente actuales todavía en el estudio del periodismo. No, si tienen alguna pregunta, en algún momento levanten la mano. Así, yo lo siento.
profundamente actuales y que me permite incorporar perspectivas. De hecho, vamos a hablar ahora en un rato de una más teórico. Entonces, si bien, por supuesto, cuando yo les diga cuánto empezó el periodístico, se pueden aburrir un poco, bueno, ya sabemos. Creo, y también parte por la información y bibliografía un poco nueva, que tiene algunas ideas interesantes, aún sabiendo del periodístico, me parece que van a poder enriquecerse, perdón, no, estoy diciendo una manera muy grande. Intenté que pudiera ser enriquecedor. Y si no saben nada, van a perderse algunas cosas en términos de cómo era la perspectiva pasada hace unos años, pero de todas maneras van a recibir la introducción. Así que ustedes después me dicen si se logró o no se logró esto. Entonces, ¿cómo vamos a hacer ahora? Vamos a introducirnos en el contexto histórico del periodismo, que es absolutamente fundamental para entender lo que pasa con cualquier texto literario, texto histórico. Es fundamental, pero el periodístico es 5% más fundamental que en otro lado, porque el contexto histórico es un contexto histórico muy específico, muy peculiar en el periodístico, y peculiar quiero decir peculiar en la historia humana, es un contexto peculiar. Después vamos a hablar un poco del contexto cultural y finalmente en esta introducción vamos a cerrar con el contexto de performance. Ahí está, sí. En la siguiente parte tengo atributos para recordar toda la diapositiva que era posible. Es performance. Y cerramos con esto la introducción y de ahí vamos a pasar a la ética. Bien. ¿Alguna pregunta? Antes de que arranque. Ahora arranco y no paro a la una. No, va a ser no había mucho más preguntas en esta parte. Bueno, bien. ¿Qué es el periodo helístico? El periodo helístico, históricamente, la definición tradicional es el periodo de 323 a.C., la muerte de Alejandro, hasta el 37. ¿Antes de Cristo 37? 33. 33 antes de Cristo, que es la caída de Alejandro. Pero bueno, y ustedes saben que estas clasificaciones históricas son medio arbitrarias, ¿no? Y de hecho, el 33, que es la caída de Alejandría, es medio un punto medio arbitrario del corte, porque en Grecia continental el periodo helénico termina mucho antes, porque cuando en 175 Grecia se convierte en una provincia romana, y ahí ya es periodo imperial. Literalmente está en el imperio, más imperio que ser provincia romana no hay. Lo mismo pasa en Anatolia, en Siria, digo, va pasando en justo de esos 2 siglos. Y es lo mismo que vemos cuando pasamos de la Grecia arcaica a la Grecia clásica. ¿Cuándo termina la Grecia arcaica? Y normalmente decimos que la Edad Media. ¿Pero por qué? No es que un día alguien se despertó y dijo, che, este es el periodo clásico. Obviamente no, nadie vive eso, excepto en el periodismo. Y esta es la peculiaridad histórica del periodismo. Si bien 323 es obviamente una fecha de corte bastante arbitraria, la realidad es que mientras que el final del periodo helístico lo vamos a mostrar desde el 200 a.C. hasta el primero después de Cristo, hasta el siglo I después de Cristo, o fines del siglo I antes de Cristo, o sea, 200 años de más o menos el proceso de cambio que va de una época a otra. Ptolomeo I Sotero, que es un muchacho que nació en el 270 antes de Cristo, nació en un mundo y se murió en otro. La única cosa más o menos parecida, quizás porque podemos estar más o menos familiarizados, es el periodo Meiji-Japón, si conocemos. Que pasó en el siglo XIX, ¿no? Es gente que nació en un mundo, en un Japón que era feudal, y se murió en un Japón industrializado moderno. O sea, alguien que nació en 1840, digamos, se murió a los 70 años, nació en un Japón donde había samuráis caminando por la calle a los que tenían que inclinar y hacer reverencia, y se murió en un mundo donde había samuráis caminando por la calle y eso también es cierto. Pero yo no usaba espadas, usaba traje y sombrero, que eso es significativamente diferente. Pero, significativamente, nació en un mundo donde Japón estaba lleno de campesinos
con caballeros feudales mirándoles alrededor, y según un punto donde Japón le había ganado una guerra por acorazados a Rusia. Rusia, que es una potencia mundial 100 años antes, 50 años antes. Ptolomeo I soltero nació en un mundo donde Macedonia era, me van a disculpar, el culo del mundo, y no era nada. Era una pequeña, una potencia local, una potencia local, con algún tipo de impacto secundario en Grecia, y se murió siendo faraón de Egipto. O sea, faraón de Egipto. O sea, imagínense haber nacido en la familia de la casa real de Ibañez y haber dicho a Ptolomeo Soltero a los 4 años, nene, vos vas a morir siendo faraón de Egipto. Y creando una de las dinastías más largas, que no es mucho decir, la dinastía de Egipto dura 50 años. Pero el punto es eso. Y eso que le pasó a Ptolomeo Soltero, por supuesto que le hace a Ptolomeo Soltero, el salto muy grande. Le pasó muchísima gente. El mundo, el místico, cambió. Y cambió porque eso de allá en Costalito, eso era el mundo griego cuando Alejandro Magno nació. Este pedacito de la cosa. Y todo esto naranja es el mundo griego donde Alejandro Magno se murió. Por eso el 323, la muerte de Alejandro Magno, es obviamente un punto del tiempo. Porque es el momento donde esto quedó así. O sea, cuando Alejandro Magno muere, este es el mundo griego nuevo. Y yo quiero que estimen, porque esto me parece lo más fundamental de todo, la diferencia de tamaño entre una cosa y otra. Se dan cuenta que hay mucha diferencia de tamaño entre esto y todo esto. Entonces, este cambio repentino es un cambio que sintió todo el mundo en muchos sentidos. Uno de los principales aspectos que van a concernir en este curso es el hecho de que antes había griegos acá, algunos, pero ahí estaban, ¿no? Y algunos comerciantes griegos, pero por ahí, y a partir del periodo helenístico, todo esto está lleno de griegos. Y cuando esto está lleno de griegos, quiere decir había griegos, o sea, había cientos o miles de griegos que se habían desplazado a buscar su mejor vida en toda esta zona, porque se vivía mucho mejor en la Alejandría de muchos otros lados, porque había mucho más plata. Y ese aumento de plata va a ser significativo en un tiempo. Al mismo tiempo, los sistemas políticos y culturales, el mundo griego, los sistemas políticos y culturales que estaban establecidos en las cosas hacía siglos, cambian. Porque la gente que vivía, digamos, en Tebas y se mueve a, digamos, vamos a decir Alejandría, que no más fácil, pero cualquiera de las Alejandrías, veo un montón. Esta Alejandría, que es la más famosa, va a vivir en un mundo que era completamente distinto políticamente, en un sistema político que era completamente distinto. Y esto es muchas veces lo que se entiende como el final de la polis. Se entiende la polis medio que gana Pichán, porque la polis no terminó. La polis seguía en Tebas, Atenas siguió manteniendo un sistema político durante prácticamente todo el periodo helenístico. Ahora hay un cambio de significante, así igual en la Constitución. Pero el problema no es tanto que Atenas o Tebas para cambiar sus sistemas. El problema es que había más griegos que vienen con lugares de los sistemas. Y los centros culturales se desplazan a lugares donde los griegos no estaban y vivían en otros tipos de relaciones. Nosotros en este curso, por razones muy obvias, nos vamos a centrar sobre todo en el Imperio Otomano. Porque la mayor parte de los autores que tenemos provienen de la Alejandría Tolemánica y normalmente el periodo helenístico suele como superponerse con un periodo alejandrino. Esto no es lo mejor, pero es una de esas cosas de tergiversación que tenemos en nuestra fuente. No es como el periodo, como Atenas en el periodo clásico. Es una mentira total que Atenas es el único que producía literatura del periodo clásico. Ridículo, probablemente se producía la misma cantidad de literatura de Tebas. En Esparta, para el periodo clásico es complicado, pero solamente para el periodo arcaico.
pero no la tenemos. Entonces pareciera que lo único que había es que, bueno, no es cierto, y en el caso periodístico es definitivamente falso, pero no tenemos muchas más opciones. Ahora, cuando hablamos de imperio telemático, y es importante hablar de imperio telemático, estamos hablando de eso, incluyendo no la parte verde, pero algunas cosas de derecho continental que eran aliadas cercanas de los colonias. Pero esto fue variando por los años, es que el mapita está bien. Y quiero que presten atención que si bien abarca Egipto, obviamente, vamos, también abarca toda la parte, si bien, Siria, no quiero decir Libia, dependiendo del momento, la zona de Grecia, Chipre, Chipre, salió en inglés, Chipre y una parte muy importante de Asia Menor. Y eso no es para nada un dato insignificante. Nosotros tendemos a pensar en los ptolomeos como faraones de Egipto, y lo fueron, pero los ptolomeos no se presentaban a sí mismos como faraones de Egipto exclusivamente. Se presentaban como faraones de Egipto con los egipcios. Con los griegos no se decía, hola, soy el faraón de Egipto. Decían, hola, soy Ptolomeo, heredero del imperio de Egipto. Soy el verdadero rey del mundo griego. Por supuesto, el pobre antiguo que decía, no soy yo. Por eso se escribió la tercera. Pero el punto es que, y insisto, esto va a ser importante, los ptolomeos, si bien tenían una política muy de construcción de sí mismos como egipcios, no se consideraban exclusivamente faraones, por lo menos no al principio. Después empieza a ponerse un poco así, pero en posterior a la mayor parte de los textos nos vamos a estar viendo y hay que realizar bastante porque pasa más de un siglo después de que son realmente faraones de Egipto. El otro aspecto del periodo telemático que tenemos que tomar en cuenta es que es un imperio que tiene una cultura de corte muy establecida. Los poetas que nosotros vamos a ver, y en general los científicos y la vida intelectual, funcionaban alrededor de la corte del rey. Esto pasaba también en el resto de los reinos, en el Imperio Seleucida, el Imperio Macedonio, el Imperio Monarca, por ejemplo. Y ese aspecto de la cultura de corte, por supuesto, se ve muy claramente en los textos, pero define la naturaleza de los textos de una manera muy especial. Y los diferencia de textos anteriores. En sentidos que son interesantes y no inmediatamente predecibles. Son los aspectos más interesantes para mí y que tienen un libro muy bueno de 2016 que se puso un archivo que se llama Bibliografía Adicional o Bibliografía Complementaria ahí en la página del blog, donde hay un montón de cosas que se me habían escapado de la primera vuelta. Y voy a seguir agregando, y conforme vaya agregando otros libros y se me vayan encontrando, voy a enseñar a seguir agregando ahí libros. Y es el libro de un autor que no me acuerdo cómo se llama, The Birthplace of the Muses. Se me fue el nombre de la. Y una de las cosas que enseña que me parece muy valiosa es que, si bien la cultura del corte implica un público más acotado en términos de, cuando uno compara, por ejemplo, la tragedia, también implica mucha más libertad compositiva. Porque la cultura del corte tiene un modelo competitivo en donde, si uno no logra destacarse, pierde el interés. Cosa que, por otro lado, vale para toda la literatura, pero el interés que uno tiene que captar acá, en la literatura de corte, no es el interés de las masas o del público general, sino el interés de los miembros de la corte, que tienen una presión cultural interna por ser los más cultos, los más eruditos, los más inteligentes, los más vivos, los más informados, etc. Lo que por supuesto va a contribuir a explicar la naturaleza del periodo helenístico en general. Gracias. Vamos a hablar de esto más en detalle, así que voy a seguir con lo que.
los rasgos del periodo helenístico que se extraen de todo esto. Porque todo esto genera una serie de rasgos culturales para el periodo, con los que los poetas tienen que lidiar. Como decíamos, el primero de todos es la desaparición de instituciones y sistemas tradicionales, con la que la polis, el ascenso de los reinos, la construcción de nuevas ciudades. Y esto es absolutamente fundamental porque la literatura griega, como vamos a hablar en un rato, la literatura griega del periodo anterior está intensamente relacionada con el lugar en donde es producida. La literatura griega es una literatura que existe y adquiere valor por dónde está siendo producida y ejecutada. Cuando uno produce poesía en una ciudad que no tiene historia, eso para los griegos es un problema. Por razones que de vuelta van a ser señaladas a lo largo del curso. Yo voy tirando un montón de puntos que ahora van a sentirse muy abstractos, pero de a poco van a ir llegando. Yo les pido que me tengan paciencia porque esta es una historia larga. La introducción será larga, pero larga porque después todo esto se va a llenar un poco de tiempo. El segundo punto, y está relacionado con el tema de la literatura de corte, es que este es un periodo de una riqueza delicada. Pero delicada. Comparado con los griegos del siglo V, incluso los griegos del siglo IV, los griegos del periodo helenístico estaban bañándose en plata. Y oro, plata metafórica para la literatura. No hubo un periodo de Grecia más rico que el periodo helenístico. Y en buena realidad eso se explica porque no estaba en eso. La principal razón por la cual era rico es porque no estaba en eso. Que si algo que Grecia es nadie, ninguna otra dinastía griega tuvo más plata que Antíoco tenía plata, pero la rentaba que era más. No le quedaba otra, pero después complicada. Tenía más que le había costado, los heridos, los nómades, los que siempre molestaban, no hago que estaba en ese momento. Santa Luca, yo creo que ya estaba en ese momento. No, segunda bueno, quienes estaban en ese momento, siempre estaban en guerra con alguien, tenían mucha plata, pero digo, la estaba usando en otras cosas, aún así le ayudó muchísimo. Macedonia era Macedonia, pero la riqueza de los colonios era absurda. O sea, no sabían qué hacer. Hasta que se les acabó y empezaron a pensar. Pero eso va a pasar más o menos en la última parte de la tercera. Y eso genera una enorme disponibilidad de recursos para la clase intelectual. Todo esto es un poco histórico, ¿no? Cuando hay plata, ¿por qué los sacerdotes egipcios podían hacer cosas que no tenían otra cosa que hacer porque les robaba? Entonces, desarrollaron la matemática, porque ¿qué otra cosa iban a hacer? Eran un sacerdote egipcio y tenía 14 horas al día libres para no hacer nada. Matemática. Bueno, un poco de eso hubo el prolífico, también literatura, ciencia, etc. El desarrollo intelectual es hijo del ocio, el ocio es hijo de la riqueza. Como todos sabemos. Y el otro problema, y este va a ser un problema absolutamente fundamental, que estaba en el subtexto de mucho de lo que yo estaba diciendo, es que en estos lugares nuevos había una profunda multiculturalidad. Y esa es una palabra que es muy importante. Alejandría, que es una ciudad nueva, es una ciudad multicultural, en el sentido moderno del término, de que había muchas culturas conviviendo. Y vamos a identificar tres tipos de multiculturalidad, tres interacciones multiculturales que se producían. La primera es, en el caso en general, la relación de griegos y filogriegos con las culturas locales. Obviamente en el caso de Egipto, los egipcios, aunque no hay que menospreciar los sirios también, fenicios, particularmente también en Siria era básicamente una colonia griega. Árabes, sobre todo en esta parte, y hay unas colonias abajo, pero esos son más colonias espaciales. Pero bueno, fundamentalmente los egipcios se lo más evidentes. Durante la década del 2000, sobre todo, en el 90, sobre todo la década del 2000, estuvo muy de moda
estudiar literatura mística de un código de lectura intercultural greco-egipcio. Y en esto tiene el libro de Susana Stephens, Tolemaica Alexandria, que es un libro muy interesante y no dio origen, pero sí fue como el punto culminante, tiene un enfoque sobre el imperio de los ptolomeos y la literatura alejandrina, muy basado en la idea de que era una literatura que estaba tratando de generar una función de lo griego por lo egipcio. Mi percepción, eso todavía no sé si está bajando, pero mi percepción es que eso está tendiendo a abandonar un poco por un par de razones bastante importantes. La primera es que, vamos a empezar desde la menos importante a la más importante. La primera es que es una clave de lectura que es muy, es como que cualquier cosa que se parezca remotamente a algo egipcio, eso claramente está funcionando lo griego por lo egipcio. Y vamos a ver esto, por ejemplo, en el libro 25, 24, el libro 24 del Teócrito, que es como que yo siempre tengo que leer una suerte de alusión a Horus en ese libro, y es tan tirado los pelos, pero tan tirado los pelos, la vuelta que hay que darle para llegar a eso, que llega un punto donde uno empieza, ¿cuánto realmente te está ayudando y cuánto realmente estás encontrando lo que vas a buscar? Es un puro razonamiento circular. Fuiste a buscar Egipto y encontrás Egipto. Pero bueno, en última instancia, la mitología egipcia es tan rica y tan vasta que siempre vas a encontrar algo más o menos parecido. Si cada vez que aparece una diosa es Isis, sí, cada vez que aparece una diosa es Isis. Obviamente, pero no hay mucho secreto ahí. Pero esa es la razón menos importante porque uno podría argumentar que la clave de lectura sigue siendo enriquecedora, por lo menos intentar, para intentar. Quizás después rebota, uno tira la pelota y no se queda pegada. Pero por eso puede intentar la verdad. Pero hay un problema mucho más grave. Y es un problema con el que Stephens medio que gambetea. Y es que no tenemos prácticamente evidencia de interacciones entre griegos y egipcios en el ámbito de la corte prerromana. De hecho, hasta el punto es así que no había egipcios, ni en el museo ni en la corte del siglo III. Recién para finales del siglo III y siglo II empiezan a incorporarse los egipcios latinos, ¿no? A la corte, pero es un fenómeno posterior, es un fenómeno que no es del periodo de Carisma o del periodo teórico donde se trata de usar carrera. Y evidentemente yo pensaría que si uno está tratando de hacer una fusión de la cultura griega y egipcia, bueno, tendrías un montón de egipcios trabajando en eso. La multiculturalidad está en boga, y vamos a ver ejemplos claros de este proceso de multiculturalidad de los egipcios, pero en la práctica parece ser lo menos importante la relación con los egipcios. Por supuesto, esto no va en detrimento a ningún concepto de que los ptolomeos tienen una política cultural egipcia fundamental de convertirse ellos mismos en faraones e identificarse como faraones. Bajo ningún concepto pienso que yo estoy utilizando eso porque no es así. El problema es para quién es el mensaje. Digamos, cuando Ptolomeo se hace llamar el rey de los dos reinos, el faraón de los dos reinos, ¿a quién le está hablando? Está hablando a los griegos para que lo escuchen, o le está hablando a los egipcios. Y viceversa, cuando se comparan relatos o se diviniza como se da una divinización al primo de Alejandro, lo de Alejandro le está hablando a los egipcios o le está hablando a los. Y la realidad es que la evidencia que tenemos mayoritariamente apoya la idea de que los ptolomeos tenían un mensaje bastante diferencial para los egipcios y para los primeros tres, primeros cuatro ptolomeos. Entonces, por supuesto, si uno está en Egipto, jugar por la cultura local es tentador, y seguramente se hizo indiscutiblemente, pero como clave de lectura para entender la totalidad de la literatura lítica es problemático. El segundo aspecto multicultural es menos importante, es menos significativo en términos de clave de lectura porque es demasiado obvio, es la interacción entre griegos y macedonios. Y esto puede parecer menor en términos sociales, porque bueno, ¿cuántos macedonios había? Y el problema es que, es cierto, no había tantos macedonios, pero los macedonios que había eran muy importantes. Eran como en Aristóteles, ¿no? La unión de la doxa de los mejores o de los muchos. Bueno, los macedonios eran los mejores. Porque las cortes tolemánicas, cortes
de deportes genísticas en general, estaban básicamente llenas de macedonios. Es un poco como los criollos y los españoles en la época colonial, ¿no? Había muy pocos españoles en la América colonial, pero los españoles que había en general estaban muy bien ubicados. En general. No era un poco, pero en general. Por supuesto, esta multiculturalidad de interacción se vuelve importante precisamente porque los autores griegos y los autores de nosotros tenemos todos viejos, culturalmente, ninguno es macedónico. Sí, estoy bastante seguro de que ninguno es macedónico. Algún que opinaba. Pero así que, no. Tenía que ver básicamente con el hecho de que su público, una parte importantísima de su público, era macedónico. Y esto es lo parecido a lo que vamos a hablar romano. Yo el fe, ¿no? Plutarco, ¿quién es el Plutarco? ¿No? El público de Plutarco. ¿Quién está hablando de Plutarco? Y ahí hay un proceso de multiculturalidad que no es el mismo con los egipcios, y nosotros lo usamos mucho, pero es importante. Porque los griegos estaban escribiendo una papada y en una cultura que no era la de ellos. Lo que me lleva al tercer concepto del programa de multiculturalidad, y es la multiculturalidad entre griegos. Como ustedes saben, y sí, ¿no? Ustedes saben, Grecia no existe en la realidad. Grecia como idea es un mito. Hay algo más o menos parecido durante las guerras médicas, fundamentalmente, pero de vuelta es mitológico, que es Atenas y Esparta diciendo somos los campeones de Grecia. Pero esa Grecia, la que Atenas y Esparta eran los campeones, era la Tebas, más o menos, abajo de un número. Porque Tesalia no estaba, Tebas no estaba, el Peloponeso no estaba, mucho de Asia Menor no estaba, obviamente tener como cuenta, ¿no? Las regiones en Asia Menor, pero digamos que algunas ciudades de Asia Menor no estaban. Las Cícladas sí, dentro del Imperio de Grecia. Detalles finos, pero Grecia, esa Grecia no era nada. Yo siempre digo, a los amigos para explicar esto, y ustedes viajan en el tiempo, salen un tempo del Ática, uno de Moderática, y se juntan, ¿no? Hola, señor griego, ¿usted qué es? Y lo primero que va a decir ese griego, pero antes que cualquier otra cosa, es yo soy de este tema. Culturalmente, por identidad cultural, yo soy de este tema. Lo segundo que va a decir es soy de la Ática o ateniense, para meter en el tema Ática y Atenas estaban completamente fusionados. Lo tercero que va a decir es soy conio. Mentira, por otro lado, pero era atenienses, creían que no era. No, era, definitivamente no era. Y muy apretados, y realmente lo pinchan, dicen, no, pero qué más, qué más, ahí podría llegar a decir que llegó, sobre todo si los vestidos de persas. Si le hacen esta punta de vestidos de persas, van a lograr más fácil que diga yo soy. Y eso no es lo raro, eso es lo normal. Eso es lo normal para los griegos en toda la antigüedad, incluyendo el rey imperial. O sea, los griegos eran primero de su ciudad, segundo de su etnia, y tercero, y muy llegado el caso, pero eso es posible en Atenas, donde uno es ateniense y joven. En Alejandría es un poquito más complicado. Alejandría en general en todo el mundo conquistado por dos razones. La primera es que no estabas en Atenas. Entonces, si bien podías quitarte los amigos atenienses, piensen, Buenos Aires en el siglo XIX. Final del siglo XIX. Y tener el club de los atenienses, el club social, el demo de maratón, en realidad la mayor parte de tus interacciones cotidianas iban a ser con biólogos. De hecho, bueno, me di lo que hice hoy, no vamos a ver exactamente.
Y los otros, el segundo problema son los. Entonces el segundo problema es como el 1A. El segundo problema es que ser ateniense significa tener una cultura y una participación en la vida social ateniense. Y eso en la Atlántida no lo teníamos, porque no había festivales atenienses. Y recuerden, y esto no puede ser, no puedo ser suficiente, los festivales y las actividades religiosas organizan la vida en la iglesia antigua. Lo organizan, o sea, son los días de la semana para nosotros. Los días de la semana, los meses, son los festivales. Así lo organizan, o sea, es como que te cambiaran el reloj. El reloj pasara de tener 12 horas a tener 14. Y de otra ciudad. Por supuesto que lo mismo las estándares de precios que medimos, pero todo cambiaba cuando ibas a otro lado. Entonces, estabas en una cultura que ya no era la cultura con la cual tú podías identificar como ateniense. Y vamos a hablar, estamos hablando de gente que nació en Atenas, que se mudó al Cali, o que los padres eran atenienses, o de cualquier raza. De hecho, curiosamente no vamos a hablar mucho de Atenas. No vamos a hablar casi ninguna. Pero el segundo problema era que ser griego no era un dato menor, era como tener un pasaporte con una buena visa. Porque ser griego en la Alejandría no era simplemente decir soy griego, era, estaba igual que de seguridad, y vos te acercabas y decías soy griego, pasa señor. Y si te venía de la tuya y decías yo soy egipcio, le decían es la muerte de atrás. Entonces, ser griego en la Alejandría era un valor de estatus. Y cuando digo valor de estatus, quiero decir significativamente que tenías tu propio sistema legal. En el propio sistema legal, el propio sistema, bueno, legal, sí, estabas en un estatus separado de la población local. Entonces, ser griego significaba algo objetivo, real, concreto de la vida. Tenías DNI de griego, cosas que antes no existían, porque no había ningún valor en términos de ser, decir, soy griego, excepto una fuente de actividad cultural de persas hace 800 años, hace 100 años. Pero en la Alejandría, en general, en el mundo helenístico, ser griego literalmente me habría muerto. Bueno, literal no fue porque en general no había nada, pero te parecía que usar. No, sí. Había muchas cosas. De hecho, esas algunas. Entramos muy lindos sobre las cerraduras antiguas y ese paso. Entonces, ser griego para esta gente se convierte en algo que significa algo, pero al mismo tiempo, y esto va a ser, digo, esto es lo más importante que les tiene que dar el curso, al mismo tiempo no significa nada. Y ese es el problema fundamental de la cultura lingüística que hacemos hoy. Que ser griego empieza a significar algo, pero en la práctica, pero en la teoría no significa nada. Es un significante completamente básico. Hay que significante vacío. Cerremos este curso, es un curso de literatura. Es un significante vacío. Ser griego. Y lo que las cortes helenísticas, los pueblos helenísticos y los países helenísticos tratan de hacer es, ok, ¿qué quiere decir esto? Nosotros somos griegos, por supuesto los gobernantes helenísticos, los macedónicos helenísticos venían diciendo nosotros somos griegos de 100 años antes, de Filipo I, perdón, no, de Alejandro I. Por Filipo I vamos a hablar, pero sobre todo de Alejandro I. Nosotros somos griegos, pero eso era como nosotros somos como ustedes. Cuando ya habían conquistado todo el mundo que habíamos visto que conquistaron, era como quienes iban a discutir. No era negocio de que iba a ser el que no era griego en ese momento. Va bien lo contrario. Pero para los griegos, que sí eran griegos, sí, la cosa era importante. Y es parte de la propia cultura. Bien. Entonces, estamos en este punto con gente que tiene esta pregunta. ¿Qué es el griego? Y como puede ver, un mapa para marcar una pausa en el curso. ¿Qué es el griego? Pero esa pregunta no surge de la nada y no se puede responder de la nada. Porque antes de esto había algo. Los pueblos helenísticos no surgen de un reposo. Pero para nosotros, más o menos, sí.
¿Por qué? Entre la literatura clásica, que es la literatura básicamente del siglo V, y la literatura del siglo III, que es la literatura lingüística que nosotros tenemos bien conservada, más o menos bien conservada para los términos de la literatura, ¿no? Que siempre está todo roto, lo que hace como siempre de Chile, con suerte. No tenemos casi nada en la literatura del siglo IV. Está toda relativamente fragmentada. Tenemos algunos nombres, algunos epigramas, pero tenemos muy poco. Lo que sí podemos saber es algunas cosas que pasan. Y se lo puse así porque si ustedes ven esto y ustedes ven esta diapositiva y saben algo del periodo helenístico, van a pensar rápidamente, pero se equivocó, quiso poner tercero. ¿No? Bueno, no. Todo esto que uno inmediatamente atribuía a la poesía helenística como fenómeno, en realidad ya podemos detectarlo en el literatura del siglo IV. Entonces, estos procesos que están fuertemente afiliados a la literatura helenística no son propiamente, son el desarrollo natural de lo que pasa durante el siglo V y se da a lo largo del siglo IV. Y entre estos, bueno, lo primero, obviamente, como decía, de hecho, es muy poco. Lo primero que es fundamental es la profesionalización de los poetas. Ustedes dirán, bueno, Sófocles era un profesional, Esquilo era un profesional. Sí, pero son la excepción, no la regla. La mayor parte de los poetas griegos que nosotros tenemos son esencialmente amateurs, y aún Esquilo y Sófocles, digamos, eran poetas profesionales, pero medio como que ahí. Porque se dedicaban a eso, pero no eran exclusivamente eso. A lo largo del siglo V, y sobre todo a lo largo del siglo IV, tenemos bastante evidencia de que estos poetas empiezan a ser profesionales, no solo en el sentido de específicamente la poesía, sino también de que el nivel de sofisticación profesional que manejan estos poetas es muy grande, sobre todo lo que se respecta a un tema que yo no voy a poder en este seminario, que es el problema de la composición musical. Y si quieren ver algo de esto, mi recomendación es, no es bueno, Timoteo. El ejemplo prototípico de esto es Timoteo. Autor de libros y de tragedias, cual está prácticamente todo destruido. Les dejé la edición que tenemos en la edición de Timoteo en la bibliografía complementaria. De la fecha 446 a 357 a.C., o sea que como ven, mayormente durante el siglo IV, o más o menos mayormente durante el siglo IV, y Timoteo es reconocido como un gran innovador musical en el periodo. La obra que tenemos más o menos conservada de los persas efectivamente muestra eso. Muestra una sofisticación musical que supera lo que vemos en textos anteriores. Frente a esto, si ustedes van a pasar a un texto lírico, o lo que llamaríamos un texto lírico de literatura lírica, esto es más o menos lo más sofisticado que tenemos en literatura lírica, un fragmento de Cánimago, Ametó, Suga, Lebó, Atonda, y es típico. Esto es una categoría típico. El de acá abajo es mejor, ¿no? El menos es el pedacito de barro, o reina, o es un papiro rural. Y esto es típico, o sea que es primo. Como pueden ver, no es precisamente canta la sofisticación compositiva. Y es lo más o menos lo más sofisticado que vemos en el periodo helenístico en términos de sofisticación. Y esto es una tendencia que atraviesa toda la clase. De hecho, casi todo lo que nosotros vamos a ver es exacto, o de psicología. Y eso es porque componer el metro lírico para el periodo helenístico es una cosa muy complicada. Es como si ustedes quisieran poner compartir poesía, música clásica. Digo, tenés que tener 5 años en un conservatorio para siquiera pensar en la música clásica. Y aún así sigue siendo complicado. Mientras que, si van a ver, digamos, el periodo arcaico es rock. Es muy accesible componer poesía, pero acá para incluso para un amateur, Safo, Aquilo, los autores componen así.
sin gran problema. Para el periodo clásico, los poetas ya requerían un grado de sofisticación un poco más avanzado de lo que Esquilo, Sófocles, sobre todo pensemos que piensan en Esquilo, que tiene un grado de sofisticación en su composición, pero siguen siendo bastante básicos sus procesos compositivos en términos de métrica, tiene más que ver con armar los medios. Para cuando llegamos a final del siglo V y todo el siglo IV, ya la cosa se pone muy peluda, porque además de solo los metros, tenemos cosas que se pueden hacer con los metros, estirarlo, achicarlo, la música se ha complejizado bastante, existe la posibilidad de cambiar de modos, esas son unas técnicas, no voy a explicar mucho, pero la cosa se pone muy difícil. Si vos eras un poeta que querías sacarte a poner poesía, no podías hacer pinta. Y por lo tanto, no lo hacías. Básicamente no se hacía pinta, porque no podías. En línea con esto, otra cosa que pasa durante el siglo IV y mucho más allá del siglo III es que la disponibilidad de material escrito estalla. Pero estalla. O sea, mientras que para un autor, un Esquilo probablemente en realidad 10 rollos de su biblioteca, y de esos 10 rollos serían sus propias obras. No, 10 rollos más sus propios textos. Un autor del siglo IV, sobre todo para la segunda mitad del siglo IV, tendría una biblioteca imparable de material escrito. Debe tener como 4. No, entonces el punto va en la teología. Estos poetas eran poetas que tenían una sofisticación intelectual, un acceso a material intelectual que no solo en poesía, sino también en prosa. Y quiero recordar que la prosa en Grecia es un desarrollo que empieza muy tímidamente a finales del siglo VI y se da muy progresivamente a lo largo del siglo V. Pero es decir, en el siglo IV donde la prosa estalla como fenómeno compositivo. Y esto es en parte por el aumento de disponibilidad de material para escribir. Era más barato el papel. Para este periodo, porque las redes comerciales se habían mejorado, entonces era más fácil comprar papiro y por lo tanto era más fácil escribir, y tener disponibilidad de material escrito, pero también había mucha más gente escribiendo. Y esto permite el surgimiento de una figura nueva, que es el poeta intelectual. El poeta que escribe para personas que pueden leer y que conocen la tradición a nivel de lector, no a nivel de conocimiento general cultural, que es lo que tenemos en cualquier autor del periodo arcaico clásico. No saben que esto está profundamente discutido, no me voy a meter porque es un problema muy grande. Pero habrá frases muy fáciles de recordar, muy fáciles de asociar con algo. Fórmulas homéricas, por ejemplo, básicamente ese es el modelo básico de las fórmulas homéricas, y quizás donde más van a encontrar es en las paralelas, donde por supuesto hay que hacer experiencia sobre el escrito. Sí, eso. Pero además, digamos, ciertos versos de Esquilo, de Eurípides, de Sófocles, o de otros autores, podían resonar en el ambiente y quedar como, bueno, ahí te acordás de este verso de Sófocles. Entonces, eran cosas que estaban en el aire, pero no es que la gente tenía que haber leído las obras para acordarse. Era como este verso tan famoso de Sófocles. Aquí me pongo a cantar. Yo creo que aquí me pongo a cantar y todo el mundo sabe que estoy hablando, aunque no haya leído la misma. Es un acto de generosidad cultural por detrás, lo hagamos porque sea. Entre estos modelos intelectuales vamos a pegar en Santina con colofón, Viritas de Cox, voy a mencionar solamente el pasado, como digo, que fue en el 275, así del 275, pero que llamarlo porque no lo vamos a ver y es un autor importante que tiene una edición bastante reciente. Entonces, esta idea del poeta intelectual es un fenómeno que no es estrictamente hablando helenístico, si bien va a ser mucho más importante en el periodo helenístico, porque, a diferencia del siglo IV, el periodo helenístico es una literatura que
tiene un público mucho más maduro para ese tipo de poesía, que es la corte y los colegas intelectuales. Ahora, ¿qué quiere decir ser un buen intelectual? Bueno, primero que uno es autoconsciente de qué es lo que está haciendo, de cuál es su lugar en el mundo cultural en el que está. Cosa que en realidad estamos medio ya. Simplemente, en el caso de los intelectuales, hay un proceso de reflexión más marcado. De hecho, vamos a ver metaliteratura en este curso a roles, todo metaliteratura. De hecho, hay como un vicio, vamos a decirlo ya, hay como un vicio de los intérpretes de la literatura crítica que es buscar literatura en todos lados. Digamos, aparece un D, jode, de la literatura. No, y no está exagerado, iba a decir que es muy exagerado, porque ni siquiera eso está exagerado. Hay una idea de que la literatura crítica está constantemente hablando de la literatura. Que no es estrictamente hablando falso, que de hecho está mucho tiempo hablando de la literatura y decir. Pero no es la única que habla de la literatura mística, la de la textualidad. Es una muy importante. Por supuesto, el poeta intelectual es también un poeta erudito. Y eso quiere decir varias cosas. La primera es que es un poeta que ya no compone en su idioma, sino que compone en el idioma de la literatura. Que en el caso de Grecia es un metadialecto. Siempre es un metadialecto, nunca hubo lectura, nunca se compuso en el dialecto local de los autores, salvo no estudio eólico, salvo que es algo que se parece al eólico, pero que es distinto al eólico. Pero en el caso del poeta helenístico ya no es una literatura de simplemente le di un dorismo o un jorismo. Cada tanto hay un proceso deliberado de meter todo y demostrar qué grado de manejo vos tenés de tu tradición. O sea, yo soy el rey campo que hago de peronismo. Y esa es una de las dificultades clásicas para la literatura, ¿no? Bueno, como bueno, la ventaja de que ahora tenemos un montón de comentarios es que ya no es tan normal. Porque si hago para gente, vas a comentar y dice eso. Eso es una ventaja. El segundo aspecto es que está llena de alusiones. Y esto vamos a hablar. No me voy a concentrar en esto. Pero sí está llena de referencias intelectuales. De la versión del mito de este que cuenta Eurípides frente a la versión del mito que cuenta tal. En este sentido, algo que vemos durante el periodístico muy frecuentemente es el uso de versiones menores y locales de los mitos. Tradiciones que son así chiquititas, que quizás solo tenían sentido para un demo de Ática, como la década de Galimas, por ejemplo, pero que de repente se convierten en algo que todos tenemos que entender que es eso. Y esto es parte de esta idea de la construcción de la identidad, ¿no? Que es ir agarrando todo lo que es griego y meterlo en, ok, esto que es la historia de una heroína local, sí, vamos a hacer heroína para la segunda, después ya no lo uso más. Una heroína local, un punto heroico local. De Ática, bueno, ahora ya no es algo del punto heroico local, de un tema de la Ática. Ahora es la cultura griega. Voy a volver a eso. Otro aspecto, y este es uno de mis aspectos más de la literatura grífica, porque soy yo, es bastante insoportable, y es cómo se usa la poesía para intervenir en discusiones intelectuales. No creo que hable mucho de esto porque es muy complicado, llegó a ser como se vuelve aburrido. Pero les voy a poner un ejemplo acá para que lo tengan a mano, que es, está leyendo 352, 53 de Calímaco, empieza con Hiperbolbon, Egali, Meridon, Samafor y Solfi, ¿no? Y con tres informes del texto representado por el Yello, tres y medio, condujo semejante a la Magdalena. Esto es cuando se está cantando en el himno 3, la invasión de los héroes. Un tema muy divertido, cerca. Ahora, ese Hiperbolbon es una palabra americana. De ese verso 13:5, de Ilíada, Agabón, Hiperbolbon, ese que es el verso Agabón, Hiperbolbon, que es la misma ubicación 20 en Hiperbolbon, para tener la primera que está en el verso.
Y los espolios muestran que para los antiguos tienen un problema de nosotros, que es que no saben cuál es el nombre propio. Uno de esos dos de arriba es el nombre propio. Entonces, puede ser los vos que no tenían yeguas, los brillantes y bemolvos, pero no sabemos. Y los antiguos tampoco sabían, pero se sabe quién está hablando. No se sabe quién puede ser el bemol. Ahora, observen lo que hace Calímaco, epístrato hiperbolgón. Si ustedes se quedan en este verso, parecía que hiperbolgón es un nombre propio. El ejército contra un ejército, no es igual un ejército de hiperbolgos, pero inmediatamente abajo dice Himerión, que acá ellos se de la iglesia por nosotros. Y estos simerios son el nombre propio. Por lo cual, el hiperbolgón solo puede ser un ejército. Porque los hiperbolgos seguro no son simerios. Son hiperbolgos, como nombre propio no pueden ser simerios. Si se necesita hiperbolgos, la única razón para hacer esto, además de que soy recluto, ¿qué es eso? Eso es recluto. No, pero desde el punto de vista intelectual es intervenir en ese debate. De hecho, es uno de los argumentos que yo usé en el comentario para distinguir agua por en el comentario de Renato 13, en la edición de Renato 13, que va a salir este año, esperemos. Soy el primer editor contemporáneo que edita a Word con mayúscula. Todos los editores contemporáneos tienen hiperbolgos con mayúscula. Entonces, fíjense cómo esto es un juego que solo pueden tener. Noten, esto es Ilíada 13 signo. Un verso de Ilíada de docenas o cientos de introducciones que hay sobre Ilíada de Sea. Y se toma el trabajo de hacer esto en un texto que no tiene realmente nada que ver con el contexto del 13, solo para que los que están en la discusión digan, entendí el chiste. Y eso es muy importante. Otros aspectos son el realismo y el poco cotidiano. Esto es algo que vamos a ver está en toda la literatura, en toda la poesía y la literatura. Todo el arte realístico, un poco sobre el realismo. Creo que no, muchas veces mirando a la vaca de no, pero la idea del realismo, de reflejar la realidad a través del arte, es una cosa que está muy en todo el periodo realístico. Y sobre todo lo que vamos a hablar muy en detalle cuando veamos. Y por supuesto, la búsqueda de innovación, que es algo que en realidad no está limitado por las eruditas, por ningún concepto, pero que en el caso de los poetas eruditos está presionado por el hecho de que todos entienden lo que estás haciendo. Y si te repetís, todos se van, pero estás haciendo lo mismo que tal. Entonces, la presión por estar innovando constantemente y buscarle la vuelta y hacer todo el tiempo, dar siempre el pasito más hacia adelante, es mucho más fuerte que cuando lo que vos tenés que hacer es hacer el punto de atrás. Cosa que de hecho muchas veces puede crear el efecto contrario, ¿no? La idea de estancar la producción, porque eso es lo que funciona con el público. Cuando el público es más intelectual, quizás eso lleva a una mayor intensidad en buscarle la vueltita, hacer un girito nuevo, una cosa nueva. Bajo ningún concepto estructórico y por asomo, el público se aburre rápido, y con el público también hay que innovar, pero de todas maneras hay que tener en cuenta esta presión de innovación. Y en ese aspecto, en el búsqueda de innovación, tenemos que hablar mínimamente de la producción del arte, que hay que decir una llamada para certificado, pero es la mezcla de géneros. ¿Qué es algo que va a pasar en el periodístico? Y lo digo muy por encima porque a mí no me interesa, sobre todo porque me parece que no suma demasiado y después es mejor forma de explicarlo. Pero la idea es que los poetas periodísticos empezaron a mezclar géneros anteriores. La tragedia con la lírica, la lírica con la épica, etcétera, etcétera. Esto es por motivos métricos, como hablábamos, la dificultad de componer lírica hace que tenga que componer lírica en el examen, ¿no? Por motivos prácticos, la dificultad de poner en escena la tragedia, por ejemplo, pero sobre todo por motivos literarios. Porque la innovación tiene que ver con romper las barreras de lo tradicional. Insisto, esto es mucho más claro en los textos. Y finalmente,
lo que caracteriza un poeta intelectual es la importancia de la transmisión ética. Perdón, yo estamos hablando de literatura del siglo IV, yo hablo mucho del ejemplo de los poetas periodísticos, obviamente porque no tenemos la literatura del siglo IV. Si no, lo que queremos con la literatura del siglo IV. Y la importancia de la transmisión escrita no solo se manifiesta en el hecho de tener un montón de material escrito para producir la propia poesía, sino también en la idea de que estos textos, fuera su manera de recepción original, van a circular por ahí. Y no puede haber ningún tipo de duda de que los poetas helenísticos sabían esto y componían con esto en mente. Y el ejemplo prototipo de esto son los poemas. Simias, se había el otro, pero Simias es el primero aparentemente que hizo este juego, autor del siglo IV, Simias aparentemente final del siglo IV, los puntos exactos. Y esto se hacha, y estas son las salas de ellos, todavía no vieron. Esto es una hacha, hacia allá, ¿no? Y las salitas de ellos, que son poemas que están armados con un metro que permite construir esta forma. Y la forma, obviamente, solo se puede apreciar por escrito. Claro, que voy a escuchar la forma de esto. Se objeta, y vamos a hablar cuando lleguemos en la parte del diagrama, si en realidad esto es porque estaba escrito. Entonces, esto estaría escrito en un hacha y esto estaría escrito en alas, en una estatua, algo por el estilo. Ese es el argumento del Cameron, pero es bastante improbable y bastante ad hoc, sobre todo porque tenemos otros poemas de cosas que no son no pueden con lo cual, llegamos al tema central, que es el problema de las performances de la poesía del estilo. Todo esto, toda esta literatura, por su búsqueda de innovación, el desarrollo de la escritura, el surgimiento del poema intelectual, del poeta intelectual, combinado con los cambios culturales en el periodo helenístico, hace que nosotros podamos decir con relativa tranquilidad que el problema central para el estudio y la producción de la poesía helenística es el contexto de performance. ¿Por qué? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es hacer un pequeño ensayo. Esto como para subrayar el ensayo. ¿Qué es el contexto de performance? Lo tengo por aquí. Bueno, vamos a llamar contexto de performance a un concepto muy amplio que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la relación del texto con su modo de recepción. Sí, no, con su modo de recepción. ¿Dónde fue compuesto? ¿Para quién fue compuesto? ¿Cómo fue compuesto? ¿Cómo va a ser su modo de ejecución? ¿Quién lo va a ejecutar? Etcétera. ¿Y dónde? ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde y en qué contexto específico? ¿En qué ocasión? Ahora, todo esto no es un problema simplemente accesorio. Cuando nosotros decimos que una tragedia se representa en teatro trágico en un festival, o un equilibrio de pinta se representa en, digamos, la celebración de una victoria, eso no es anecdótico. Los textos están hechos específicamente para ser producidos en ese lugar, no en otro. Por eso, muchas veces, o a veces, surge esta cuestión de la ocasionalidad de la poesía griega en términos de lo que se produce no vale para otro lado. Un equilibrio de Pícaro solo tiene sentido en la celebración de la victoria. Incluso, cuando consideramos la posibilidad, que hoy está bastante aceptada, de la reperformance de hechos británicos, esa reperformance solo tiene sentido en tanto se siga transmitiendo la victoria original. Los poemas no tienen valor
extraídos de su relación con esa ocasión. Pero, y acá está el punto, esto no vale solo para los que se olvidan, que es un caso muy obvio, que la ocasión es fundamental, también vale para la porción médica. Porque nosotros tenemos estos poemas escritos, que son de guía, lo que sea, y pensamos, bueno, son los poemas escritos. Esos poemas escritos no existían. Circulaban en un grupo extremadamente reducido, muy probablemente con fines educativos, pero la épica, la experiencia épica, era la experiencia de Rapsoda, que se paraba delante de tuyo y cantaba. Incluso si uno quisiera aceptar que lo que cantaba era el líder, cosa que muy poca gente estaría dispuesta a aceptar. Yo no entre ellos. La ocasión de estar sentado ahí escuchando un Rapsoda era única. No era una ocasión distinta. Y el Rapsoda lo sabía, el público lo sabía, y esa relación de estar escuchando a alguien en vivo cantando era como se experimentaba la época, en términos definitorios de la época. Por supuesto, nuestra evidencia de esto es totalmente indirecta, porque no tenemos performance de Rapsodas. Pero lo sabemos porque evidentemente lo que se ha comparado. Entonces, el poema épico no era un poema que existía por fuera de ese momento del cambio. El poema épico en su mayoría, y debe ser una excepción, no la regla. Y eso es lo que siempre hay que recordar. Los textos que nosotros tenemos fijados son más la excepción que la regla. La tragedia de Sófocles, el hijo, sentado leyendo en tu casa, era la excepción de cómo se recibía la tragedia. El 99% del público de Sófocles era el tipo que se sentaba a leer Sófocles. Por la chica, entonces. Ni que sea, se sentaba a leer a Sófocles. Y eso es Sófocles. No es leer una canción, leer el texto. De hecho, se me escapó allá porque estaba en fonología. Y es en términos de la recepción musical. ¿Cuántos de nosotros hemos leído la partitura de la mayor parte de las canciones que escuchamos? Bueno, eso es cómo funciona la poesía en el periodo académico clásico. Era tan común leer una tragedia como para nosotros leer una partitura. La mayor parte de nosotros no lo va a hacer nunca. Ni nos interesa hacerlo. Porque ¿para qué? Porque eso no es, así no está pensado para ser recibido. No importa la partitura porque lo escucho. Y si lo estoy leyendo, una partitura, es porque puedo extraer el sonido de la partitura. Entonces creo que es la partitura. No, la partitura es simplemente un medio a través del cual yo escucho el sonido de esta composición. Pero, hacia el final del periodo clásico, tenemos un problema, una serie de problemas, una serie de rutas. La primera es la poética de Sócrates. Gracias, lo recomiendo también. ¿Pero por qué? El programa de la poética de Sócrates. Creo que la primera pregunta que ciertamente, ¿por qué es un problema la poética de Sócrates para el problema de la performance? Al principio habla de Parménides, en serio de lo que se está hablando. ¿Ya tampoco el Zoom? ¿No? Ok, bueno. Aristóteles dice que un poeta épico no es épico porque es exacto. Y eso, que puede parecer una tontería, porque vos, Parménides no es un poeta épico, o sea, ya explicada filosofía, en realidad es completamente y absolutamente revolucionario. Aristóteles diciendo un poema épico no es épico porque el hexámetro es el equivalente a Galileo diciendo la Tierra gira alrededor del Sol. En términos de análisis de la. Porque, ¿qué es lo que Aristóteles dice? Está el carro delante del caballo. Ustedes están pensando que porque alguien utiliza un metro o un modo de componer, está componiendo en ese género específico. Pero no es así. El género es el género. Y la forma es la forma en la que el género se manifiesta. Y son cosas independientes. No tiene nada que ver una cosa. Eso es una revolución en la historia del pensamiento.
y de la literatura. Nadie lo había hecho antes, por lo menos no sabemos, y ciertamente Aristóteles lo hizo de una manera tal que parece que nadie lo había hecho antes. Ahora, por supuesto, nosotros podemos decir que esa análisis de Aristóteles es problemática. Pero es inconsecuente que sea problemático porque es problemático para nosotros que lo vemos con 1000 años después de discusiones. Para los que se proponen problemático. No, vamos a decir, no, es. Y esa percepción de que es problemático, que nosotros lo vemos claramente, los autores posteriores a Aristóteles también la ven. Pero la ven de una manera diferente. Porque lo que dijeron es, por un lado, ok, eso es cierto, la forma no es importante y eso explica por qué usar examen para componer todo. Pero noten también que usar examen para componer todo también es un comentario sobre esa estrategia de historia. Vamos a hablar esto más específicamente de los textos particulares. De hecho, algo así como el de esto. Pero el punto es que esto tiene una ruptura, particularmente los autores que eran intelectuales y que trabajaban con literatura anterior, cuando vamos a leer literatura anterior. Porque Píndaro no pensaba como Aristóteles, Sófocles no pensaba como Aristóteles. Es inconcebible pensar que Píndaro pensaba la literatura como Aristóteles. Imposible, no hay forma de sostener una cosa así. Pero cuando yo estoy leyendo Píndaro y mi tradición cultural es Píndaro, después de Aristóteles, yo tengo que lidiar con eso que pasó en el medio. ¿Cómo hago? ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer si tengo que hacer lírica? Si el metro no es lo que define la lírica, ¿qué es lo que define la lírica? Píndaro no pensaba así. Para Píndaro la lírica era componer el metro lírico y música. Eso es lírica. Píndaro, no importa. Digo, lo vemos en Baquíes, en los milagros de Baquíes, en los milagros de Baquíes, sobre todo los milagros son puramente narrativos mitológicos, son indiscernibles de la épica. Este ciclo tiene poemas de cientos o miles de versos de narración épica en metro lírico para cantar en forma lírica. Y esto es épica o lírica. La historia de la es épica, pero este ciclo te reponía la lírica sin decir que eso es épica. Es claramente lírica. Ahora, si vos venís después de esto, tenés que lidiar con ese problema. Y eso es una ruptura que es profundamente significativa. Y la propia lectura tiene otras rupturas significativas que vamos a tocar un poquito hoy. Sí. Los cambios culturales que ya mencionamos, por supuesto, particularmente el hecho de que las tradiciones que legitiman algunos contextos de reformas desaparecen. Vos componías, eras un autor, componía un poema, un festival enteros, está muy bien, pero ¿qué pasa si eso lo tenés que hacer en Alejandría? Que no hay festivales tradicionales. ¿Qué es lo que estás componiendo? ¿Cuál es el contexto de la reforma? ¿Cuál es la pasión de este poema que estás componiendo? Y en ese aspecto, por esto vamos a dejar un poco de lado a Menandro. Yo quería mencionar a Menandro porque es un autor que es, lo que ha agotado, 342 a 342. Vivió Menandro, con medio platense, la comedia más representante que tenemos de la comedia nueva. Pero el gran tema es que en buena medida Menandro tiene algunos rasgos que se van a poder asociar con el periodo helenístico, pero sigue siendo un autor con una estrategia, una concepción de la literatura que tiene clásica. Así que lo voy a dejar. También lo voy a dejar de lado porque me aburre mucho. ¿Qué le puedo decir? Bueno, con el tema de los cambios culturales tenemos también los desplazamientos geográficos, tenemos multiculturalidad, que de vuelta tiene que ver con esta idea de la pérdida de los contextos. Y esos son los tres problemas. Hay varios temas más, pero los vamos a ver puntualmente cuando veamos género. Entonces, todo esto genera un problema para una persona que quiere componer poesía en el siglo III, que es, ¿qué estoy componiendo? ¿Qué corno estoy componiendo? Incluso, si quiero componer un inicio, que de hecho Canima lo compuso, y otros también, ¿qué estoy componiendo? ¿Para qué ocasión? ¿Con qué? ¿Cómo defino esto que yo estoy componiendo? Bueno,
La crítica tradicional ha dado, y después de Roberto termino y hacemos una pequeña pausa. Para ser sincero, no puedo creer que esto llegue. Igual vamos a ver cuánto le estamos ahí. No ganemos mucho de plata. No te quiero quitar algo. Claro, pero cuando cierro el evento pasamos a hablar. Ha dado cuatro grandes, dos respuestas, una no respuesta y lo que nosotros no. Digo a nosotros y no es más nada. El primer modelo que se puede poner en el montón de papás es el modelo de la torre Marx. ¿Cómo componía un poder eléctrico? Se sentaba en su escritorito en la biblioteca y agarraba todos los rollitos de traía un esclavo, le decía traerme el rollo de acá, leía, escribía y después le daba el rollito a un amigo y el amigo lo leía, y después se lo pasaba a otro amigo y el amigo lo leía, y eso era todo. Nunca nadie escuchaba nada, nunca nadie recitaba nada, nunca nadie veía una guía. Si veían una guía, le daba eso. Ahora bien, hay razones por las cuales este modelo de pensamiento duró 100 años. El primero es que, en realidad son dos cosas que ya vimos. Una es la evolución. Es muy evidente que los poetas eléctricos componían teniendo rollos de otras cosas planeadas. Porque el caso de los hiperbolos, que lo vimos recién, es muy técnico. Podés acordarte del problema. No te punto que podría que ser que Karima no se acordara del problema. Pero aún si se acordaba del problema es porque había leído a Homero y había leído un comentario o algo, o había hablado con alguien que estaba escribiendo un comentario sobre Homero. Digo, es inconcebible que eso era porque escuchó una persona decir que luego se lo entendió. Entonces, hay una dimensión donde estos autores eran poetas que estaban componiendo con un montón de rollos de los mismos lados, haciendo referencias heréticas. En el mismo sentido, la naturaleza intelectual de los poetas hace que uno tienda a pensar que escribía, que se acercaban a escribir. Muchos de estos eran autores, cuando hay intelectuales que lo hacían autores que analizaban la poesía, que escribían tratados de literatura, de geografía, otras cosas. Entonces, bueno, si escribías un tratado de literatura, probablemente tu literatura la componías como habías escrito el tratado de literatura. A esto nos suma la dificultad de los textos. La dificultad de los textos es, obviamente, algo que sugiere francamente que el texto para ser por escrito. Porque no captás a los hipermólogos si no lo estás leyendo y hablando. Lo estás escuchando, se te pasa. Y ese es como el ejemplo más básico de todos. Hay 7 millones de referencias que son imposibles de recuperar si no estás leyendo el texto, y tradicionalmente siempre se dice si no podés volver en el texto para un lado para. Y si bien esto es siempre debatible, porque en Homero hay, por ejemplo, hay referencias bastante específicas que muchas veces se utilizan para ver el escrito. No se aparece en la zona ni se aproxima a la literatura lística, donde una palabra usada en una ubicación métrica, en un examen para el libro tercero de Apolonio, está haciendo referencia a la misma palabra de la misma ubicación métrica del libro. En contexto no tiene nada que ver el uno con el otro y solamente se vinculan porque las dos son la misma palabra verbal que aparece en Sófocles y en sus capas de Sófocles. Y por supuesto, el uso de forma figura y la separación de poesía de textos por escrito, que parece absolutamente ningún tipo de duda, recomienda que ese tipo de modelo de performance, de no hay performance, son solo textos que se pasaban unos a los otros, tiene un cierto grado de verosimilitud que no podemos manejar. Y por eso duró 100 años. Hasta la década de los 90, sobre todo hasta el 95, no antes había discusiones, pero en los 80 sobre todo, en el 95 se publica un libro, Karima Critics, de Alan Cameron. Sí, Alan. Que esencialmente dice, eso está todo mal. Pero todo mal. No hay un solo texto, y cuando digo no hay un solo, quiero decir, no hay un solo texto. En la poesía mística
que no haya sido para su compuesto particular. Todo. O sea, donde uno dice esto no tiene contexto de performance es porque había simposios en donde lo cargaban. Punto. El libro de Cameron es un libro muy gordo, muy bien argumentado, excepto que muy obviamente hacia agua, pero digamos, a nivel fundacional está muy bien fundamentado. Y él propone unos argumentos muy generales que merecen ser reproducidos. El primero es la continuidad de la permeabilidad. Nosotros hablamos mucho de ruptura, pero también es cierto que esta ruptura no es una ruptura que significa que nadie más estaba de festivales sobre esta gente. Había teatro en la asociación de festivales. Tenemos testimonio de competencias poéticas en Alejandría. Con lo cual, performance había seguro. A esto le tenemos que sumar el hecho de que la propia poesía mística tiene muchos marcadores de performance. Que el modelo tradicional de la Torre Marfil es como que los ignoramos. Vamos a ver más tarde, o creo que sí, más tarde. La historia de Calima. La historia de Calima con marcadores de performance que son aquí. El himno incluye marcadores de performance que están ahí. Digo, algo están haciendo. La respuesta de Calima no es lo que están haciendo, es nada, son performance, son una performance, no están haciendo nada más que lo que hacen los marcadores de performance aquí. Como decía que evidencia de espacio de performance, evidencia de espacio de performance tan absolutamente evidentes que es menos raro que uno como que los ignore, ¿no? Porque en el libro 15 de Teócrito, que es una, vamos a ver, dos siracusanas van a la corte de Ptolomeo, al palacio de Ptolomeo, a ver a una chica cantar un himno a Adonis. Y digo, es una cosa totalmente normal, no se presenta como un estoy inventando esto. Es como, es la descripción de una escena más o menos cotidiana. Digo, más o menos cotidiana porque es un festival, es una situación importante, pero el punto es, no es que se presenta como algo raro. De hecho, hablan de cómo la habían escuchado y que hablaba muy bien. Con lo cual, la propia poesía crítica nos garantiza que había contexto de performance, de la poesía. Al mismo tiempo, y en el mismo sentido, los textos helenísticos están relacionados con su contexto. No todos, no siempre, pero es bastante típico que hablen de Ptolomeos, hablen de Alejandría, en el caso de los himnos, por supuesto, hablen de los festivales que están supuestamente siendo ejecutados, etc. Entonces, si bien esto se puede justificar también en una expresión por escrito, de vuelta, esa proximidad cultural de lo que está pasando apoya la idea de que estos textos eran pensados para la performance, para que escuchara al público en general, no para que leyera cuatro intelectuales. Y finalmente, y esto es algo que siempre hay que tomar en cuenta en la escuela, 99% de la población es analfabeta. Y eso es una afirmación, lo tenemos. En el periodo helenístico, el mejor momento puede haber bajado a 28-27, que parece un poco, pero ustedes calculan que el 93% es el que habla la actividad de personas después de leer, o sea, que es bastante. Pero, digo, seguimos hablando de una poesía que es para un grupo chiquitísimo, así si solo circulara. Nada, nadie podría escucharla excepto 10 personas que saben leer. Que podría recibirlo. En sí mismo, esto es un argumento irrefutable, porque si hay algo que conocemos nosotros hoy en el siglo XXI es literatura compuesta para 5 personas. Bueno, 99 más 9% de la literatura es compuesta para 5 personas, es compuesta para una sola, pero el punto se sostiene. Por lo cual, los argumentos de Cameron son convincentes en términos de, ok, no podemos descartar que esta poesía fuera compuesta, pero no todo el mundo está convencido, entonces hoy estamos en una situación en donde yo diría que el problema es un modelo mixto. Primero, muy poca gente encarga el problema como un problema general, es más bien una cuestión de mi texto particular, y dentro de esas enfoques particulares hay una tendencia a decir, o no me importa el problema, Stephen en su versión de los himnos de Calígula, por ejemplo, básicamente dice, no sé qué importa. Y podemos ver la extrema falda, los principales problemas
de la situación actual sobre el problema de performance, una ignorancia y diferencia, y no sé, interesa. Y otros autores, por ejemplo, John Blower, en su versión del Cofrón, dice, sí, podría haber un contexto de performance para esto, y podría ser este. Y entonces se sostiene que efectivamente era, vamos a hablar con el Cofrón, pero que podría existir, que tiene sentido, que no es imposible conseguir a Alejandra con performance. Y cada uno más o menos se las arregla como puede en el texto que está realizando y sin generar cuando no haya problema. Hace unos años, junto con Pablo Llanos, una idea que inició él, y después la trabajamos juntos. Pablo Llanos, saludos a él, doctor de clásicas en Córdoba, pero desarrollamos una propuesta alternativa a esto, que de alguna manera da cuenta de todo esta problemática. ¿Qué nos llamamos modelo FIMO? Y llamamos FIMO porque no es pero es el concepto de ficción de performance original, cuya premisa es absurdamente simple. Los poetas en los textos helenísticos construyen su propio contexto de performance. No podemos saber si tenían un contexto de performance o no tenían un contexto de performance, o sea, podemos saber para quién y para dónde estaban compuestos, por el simple hecho de que lo que están haciendo todo el tiempo, todos, es decirnos, esto está destinado para este contexto de performance. Esto es esto. Vamos a ver, por supuesto, a lo largo de todo el curso, todos los textos van a ejemplificar esto, pero la lógica de este proceso es muy sencilla, y es, si yo digo a Píndaro, para entender a Píndaro, tengo que entender la ocasión de esa performance, Píndaro no codifica siempre esa ocasión. Muchas veces simplemente dice que grosos que son que ganan una carrera. Y uno no sabe qué carrera, ni cuál. Y en algunos casos son incluso más problemáticos. La Olímpica 14, por ejemplo, la Olímpica 14 decía, ni que hablar si les ha pasado a los peajes, a los milagros, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo, por supuesto, va a pasar de aquí lo de talla, ¿sabes? Entonces, la solución que los pueblos analíticos encontraron para esta dificultad es decir, ok, ¿vieron cómo en Píndaro nosotros podemos reconstruir un contexto de performance? Bueno, esto es lo que yo voy a hacer en mi propio poema. Mi lector o quien me esté escuchando, independientemente de dónde me esté leyendo, dónde me esté escuchando, siempre va a saber para qué ocasión o para qué contexto de performance está supuesto este texto. Y esa es una respuesta que Aristóteles también. Porque cuando Aristóteles dice los géneros se definen por su contenido, los autores helenísticos dicen sí, en su contenido está su contexto de performance, que es lo que no pasaba de la literatura clásica. Cuando yo era una tragedia, no sé cuál es el contexto de performance de la tragedia. Solo lo puedo deducir por el hecho de que hay diálogo. Y aún eso se vuelve problemático. Entonces, el modelo que nosotros proponemos, y que de alguna manera es lo que justifica que este curso presente algo nuevo, es un modelo para el cual, o en el cual, a diferencia de los modelos tradicionales, el contexto de performance, el problema de la performance es central en la poesía lírica, pero no como una cuestión de que, bueno, porque es central en la literatura griega. No, es central porque es el problema con el que los poetas líricos estaban lidiando cada vez que se sentaban a producir un texto nuevo, que es cómo algo que mi receptor entienda qué es esto que yo estoy haciendo. Y lo que vamos a ver, y por eso se va a la evaluación de textos para que toda la selección incluye los principios de los textos, lo que vamos a ver es que la inmensa mayor parte de los textos que tenemos, si no todos, están todo el tiempo empezando haciendo eso. Están diciendo, yo soy esto, date cuenta. Pero,
El mismo proceso de hacer esto es un proceso que invita a ser desafiado. Que invita a decir, ok, yo soy un buen maestro, pero no soy un buen maestro como cualquier otro buen maestro. Yo soy una cosa mucho más complicada que simple buen maestro que cada uno solo. Y eso es una muy buena transición a la segunda parte, que es justamente la ética. Lo que nosotros vamos a ver a lo largo de este curso es cómo, a través de lidiar con el problema de cómo definirse, de cómo los textos se tienen que definir a sí mismos, los poetas helenísticos inventaron un montón de cosas, entre otras, lo que nosotros conocemos como idea. Y con esto cerramos esta primera parte. Vamos a hacer una pausa, si no hay ninguna pregunta. Vamos a cerrar la transmisión de Zoom. Para claro, esto siempre que cerramos una parte, vamos a cerrar la transmisión de Zoom para que se cierre la grabación. Y después la vamos a abrir. Así que nos vamos a ver unos 15 minutos, si quieren, a tomar un café o lo que sea que quieran hacer. Y en 15 minutitos volvemos y hacemos una clase más abreviada de almorzar sobre la ética helenística. Y nos vemos en un ratito. Cierro la Zoom, chicos. Muchas gracias. Cualquier pregunta, la pueden hacer cuando